esta noche vamos a hablar de algunos temas en específico. Vamos a dividir la clase en tres. El primero de ellos es que vamos a hacer una retroalimentación acerca de la clase de la semana pasada porque tenemos que ver la clasificación de los juicios, atendiendo su cualidad, su cantidad y vamos a ver un poco lo que es la distribución de los juicios. Yo les decía la semana pasada que todos nosotros hablamos mediante juicios. Todas las oraciones están estructuradas por juicios, pero no todos los juicios son oraciones. Y la mayoría de los juicios tienen que tener un indicador común, que es tener una cópula indispensable para poder ser considerada como un juicio como tal. Cuando nosotros la semana pasada mirábamos la clasificación de los juicios, veíamos que los juicios se pueden dividir atendiendo su cantidad y atendiendo su cualidad. Atendiendo la cantidad, los juicios pueden ser particulares y universales. Esta fue una clasificación que lo hizo Aristóteles. Y atendiendo su cualidad, los juicios pueden ser afirmativos o negativos. Vamos a ver unos ejemplos para hacer una retrospectiva y un recuerdo de lo que estábamos hablando la semana pasada. Vean pues. En la parte superior, nosotros miramos el primer ejemplo. Dice, todas las aves son ovíparas. En este ejemplo se afirma, ¿se recuerdan qué significa la S? ¿O no se recuerda? Sujeto. Eso era para ver si me estaban poniendo atención. ¿Y qué significa la P? Predicado. Ok. ¿Se recuerdan ustedes que en las oraciones están divididas en dos? Tienen lo que es el sujeto, que es la parte de la oración de quien se habla, y el predicado, que es lo que se habla del sujeto. Toda oración tiene conectores lógicos, pero también tiene una parte indispensable, que es el verbo. El verbo es lo que permite acción o movimiento en la oración. En el ejemplo de la... Perdone, ¿Sí? no sé si alguien no ha apagado su audífono, pero se escucha algo ahí. Un micrófono abierto. Casi no Ahorita se... lo vamos a... Justo le entiendo. Ya los mandamos todos al silencio. Ok, volvemos a la presentación. Atendiendo su cualidad, vamos a ver los ejemplos. Este ejemplo nos quedamos acá. Vemos el primer ejemplo, todas las aves son ovíparas. En el primero se afirma algo sobre el sujeto en relación al predicado. Por su cualidad se trata de un juicio de carácter afirmativo. En el segundo es de carácter particular porque solo se refiere a alguna parte del sujeto. Nosotros tenemos que estar en la idea de que todo juicio que inicia con los conectores todo o ninguno van a ser universales. Si ustedes ven en la parte del medio, vemos un ejemplo. Dice, todo perro es canino. Miren. Y ningún perro es canino. Estos, atendiendo al conector que estamos utilizando, son juicios de carácter universal, porque está generalizando todo, ¿verdad? Y en el ejemplo, algún perro es juguetón, son de carácter particular porque solo estamos delimitando a alguno en específico. Bien. Nosotros miramos al final una regla bastante interesante. Esta regla yo les indiqué que se la tienen que memorizar porque nos va a servir mucho en la estructura de todos los silogismos, ¿verdad? Se los voy a dejar ahí para que ustedes lo vean y lo vamos a ir resolviendo también porque les quiero colocar un ejemplo adicional. La letra A significa universal afirmativo. En la última columna vamos a ver que las oraciones que ustedes ven acá son oraciones que utilizan un mismo sujeto y el sujeto que se está utilizando o el sustantivo que se está utilizando es el término ave. Solo para recordar, la regla del universal afirmativo indica que todo el sujeto es parte del predicado. Si ustedes ven acá dice toda ave es vertebrada porque está generalizando. Pero vamos a aprovechar esta ocasión para ver también la conexión atendiendo la clasificación del sujeto respecto a la clasificación de distribución. Se dice que un sujeto está distribuido cuando el juicio se refiere a él en su totalidad, cuando es evocado en toda la extensión. El juicio universal afirmativo, el sujeto está distribuido, está siendo nombrado en toda su extensión y el predicado no está distribuido. ¿Se recuerdan que la letra S significa sujeto?
En este ejemplo estamos viendo que el sujeto es ave y el predicado es vertebrado. En base a la distribución, estos diagramas, cuando nosotros estudiábamos matemática en básico y en sexto primaria, los llamaban como diagramas de Venn, pero también son llamados como diagramas Euler. Cualquiera de las dos formas de poderlo llamar es correcto. Si se dan cuenta, aquí todo el sujeto está dentro del predicado. Por eso es que se llama que está distribuido. Dentro de la categoría de universal negativo, la regla es ningún sujeto, ningún S es parte de B. Es decir, siempre utilizando el concepto ave, vemos la oración y dice ningún ave es vivípara. Porque ustedes saben que las aves son ovíparas y nacen a través de huevos. En esta representación de este diagrama, vemos que el sujeto está separado del predicado totalmente, porque el sujeto no está contenido dentro del predicado. Muy bien, vamos con el siguiente ejemplo. Dentro del particular afirmativo, vemos algún S es P, es decir, algún ave es azul. Y como lo vemos en la gráfica de la distribución, el sujeto es ave, el predicado es lo que se dice el sujeto, y aquí dentro del diagrama Euler podemos ver que solo una parte del predicado está dentro del sujeto, porque el ejemplo dice algún ave es del color azul. Y dentro del juicio particular negativo, algún S no es P, algún ave no es verde, ese sería el ejemplo, como lo pueden ver acá. ¿Vamos bien hasta ahí? Quiero colocarles otro ejemplo para que ustedes me ayuden y que estemos en la misma sintonía. Vamos a ver el ejemplo siguiente, y quiero que me ayuden y activen sus cámaras, amigos. Porque aquí no discriminamos, nos vamos a colocar de ejemplo nosotros los caballeros. Bueno, pues el ejemplo sería: los hombres son fieles. Se lo repito. Los hombres son fieles. Y des en cuenta que nosotros estamos utilizando el ejemplo del masculino porque estamos en el mes de la madre, tenemos que cuidar a las mujeres y respetarlas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría esta oración siendo universal afirmativo? Todos los hombres Todos son los hombres fieles. son fieles. Excelente, vaya que lo dijo una mujer, miren pues. Todos los hombres son fieles. Muy bien. Los hombres son fieles. ¿Cómo quedaría siendo un universal negativo? Ningún hombre es fiel. Ningún hombre es fiel. Y me gusta que lo digan dudando porque eso significa que todos estamos en una misma sintonía, ¿verdad? Eso es interesante. Ok. Los hombres son fieles. ¿Cómo quedaría como particular? Despechadas, Only, despechadas. Algún hombre es fiel. Algún hombre es fiel. Ok, vamos bien. Y como particular negativo, ¿cómo quedaría? Algún hombre Algún no hombre es no es fiel. Que eso es como que lo más cercano a la realidad a ustedes. Porque la mayoría es que es el universal afirmativo para que ustedes vean. Vamos, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda de algún ejemplo o colocamos otro ejemplo? El que calla otorga, dicen. Entonces, a la hora del examen, espero que les vaya bien. ¿Estamos claros, seguros? Ok. ¿Sí, Carolina? Yo no, porque acabo de entrar, licenciado, lo siento. Vaya, vamos a ayudar todos a Carolina, ¿les parece? ¿Qué tú hablas? Mire, pues, Carolina, yo lo que necesito es que usted se aprenda las reglas de cómo se clasifican los juicios. La letra A significa universal afirmativo, la letra E significa universal negativo, la letra I particular afirmativo y la letra O particular negativo. Las reglas son las que ven en la tercera columna, ¿verdad? Voy a colocar otro ejemplo, Carolina, y todos sus compañeros la van a apoyar, porque ellos ya son expertos en la clasificación de los juicios y lo mínimo que esperaría es que respondan al instante, ¿ok? El ejemplo es el siguiente.
Las mujeres les gusta comprar zapatos. Las mujeres comprar zapatos. les gusta comprar zapatos. ¿Cómo volveríamos esta oración que acabo de indicar yo como un juicio universal afirmativo? A toda mujer le gusta A las mujeres les gusta Toda mujer le gusta comprar zapatos. Exactamente. ¿Todas las mujeres les gusta comprar zapatos? Muy bien. ¿Cómo lo volveríamos como un juicio universal negativo? Las mujeres les gustan los zapatos. a ninguna A mujer. ninguna mujer le gusta comprar zapatos. Ustedes saben que esa es una gran mentira, ¿verdad ustedes? Muy bien. Nuevamente, las mujeres les gustan los zapatos. ¿Cuál sería siendo un particular afirmativo? A alguna mujer le gusta comprar zapatos. Ok. Y siendo particular negativo, ¿cómo sería? Alguna mujer no le gusta. Una mujer no le gusta comprar zapatos. ¿Alguna mujer no le gusta Una comprar? mujer no le gusta comprar zapatos. Vaya, perfecto. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, con esto finalizaríamos el tema de la parte introductoria de lo que es el juicio. Si ustedes tienen su libro a la mano, en este momento me voy a saltar un par de capítulos por temas de secuencia lógica, porque me interesa abordar un tema que es el de las falacias, pero hoy vamos a regresar también a ver lo que es la parte introductoria del silogismo. El tema del razonamiento dentro de su libro no lo vamos a tocar hoy, sino lo vamos a ver la otra semana, pero por secuencia lógica, para efectos de clase, nos saltamos al tema de las falacias y luego vamos a regresar. Ok, vean pues, quiero compartirles el tema de las falacias. Todos en algún momento hemos visto que hablamos a través de mentiras, ¿verdad? Básicamente nosotros hemos detectado que existen más o menos 90 tipos de falacias, pero de esas 90 que existen dentro de una sociedad, el libro aborda algunas y yo les voy a colocar las que considero que manejamos más dentro de nuestra sociedad. Pero sí que es una falacia. Una falacia es una argumentación que utiliza una persona cuyo argumento parece ser verdadero, pero en el fondo es falso. Una falacia es un argumento expuesto por una persona que hace que a su interlocutor parezca ser verdadero, pero en el fondo es falso. Vamos a ver las principales falacias que vamos conociendo. Vean pues, la falacia de la descalificación. Esta falacia descalifica a la persona en lugar del argumento. ¿Ustedes han visto la película El milagro de la celda número 7? No. No, ok. Sí. Les invito a que la vean. Les invito a que la vean. También. Pero básicamente en esta falacia se descalifica a la persona en lugar del argumento. Imagínense ustedes que en la película del milagro de la celda 7, una persona es condenada, es una persona que tiene pues capacidades diferentes. Tiene una hija de 5 años y él por ser loquito, así le decía la sociedad, presenció el suicidio como una niña falleció. Se golpeó la cabeza y murió. Entonces, la trama de la película es genial, todo estudiante de criminalística la tiene que ver, todo estudiante de derecho la tiene que ver. Al final, este amigo llega a una celda y se le descalifica totalmente porque todos piensan que por ser loquito mató a la persona. Y él en base a su argumento decía, no, yo no la maté, alguien la miró y no se las voy a ahondar más porque necesito que la vean por cultura general y por experiencia de vida para que lloren un poquito. Entonces, en la falacia de descalificación se descalifica a las personas en lugar del argumento. ¿Ustedes creen que las personas que han estado en la cárcel o han estado privadas de libertad son personas que pueden cambiar, que pueden mejorar o no? En algunos sí, otros no. No. ¿Por qué no? Sí.
No sé, no sé. Yo lo voy a repetir. Vean, pues. En el argumento de la descalificación se sube aquella persona al bus y dice, miren, yo en esta ocasión no les vengo a robar, simplemente les vengo a pedir ayuda porque yo pudiera estar robando en este momento, pero yo solo estoy pidiendo su ayuda y estoy pidiéndoles que me compren esto, ¿verdad? Entonces, hay un argumento de descalificación porque uno va a ver la presencia de la persona y por miedo pues le compra o se utiliza, ¿verdad? Otro ejemplo de esta falacia es cuando nosotros vemos a una persona. ¿Ustedes en quién confiarían más? ¿En una persona que utiliza un traje casimir inglés que vale 5,000 quetzales y esté dando una conferencia, o en una persona que esté con los pantalones rotos o con tenis? Pues casi todos confiaríamos en la persona que utiliza un traje caro, porque uno asemeja esa falacia con que la persona sabe, con que la persona tiene un conocimiento adquirido, ¿verdad? Entonces, esa es la falacia de la descalificación. En la falacia de la apelación a la ignorancia se afirma un enunciado porque nadie ha probado lo contrario. Imagínense ustedes que yo en este momento les esté dando el curso de matemática y les dé un resultado que les hago creer a ustedes que es verdadero, pero como ustedes no han estudiado lo suficiente, dicen que la respuesta es verdadera porque como somos ignorantes en algunas situaciones, pues creemos como puesto todo lo que se nos está diciendo. Esto es el ejemplo de la apelación a la ignorancia. ¿Por qué es que la mayoría de políticos cuando dicen yo quiero que la sociedad sea una sociedad donde no existan ricos ni pobres, donde veamos el beneficio de la sociedad en general, porque es un argumento falaz que apela a la ignorancia de las personas, donde dice que todo pobre necesita de votar por una persona para que lo saque de la pobreza y se vuelva rico? Eso es un argumento falaz. Vamos a ver a otro ejemplo. El argumento de recurrir al temor. Vean ustedes qué interesante es esto, porque la mayoría de ustedes en algún momento lo ha utilizado. En esta falacia se utiliza el amedrentamiento de forma implícita. Imaginen ustedes lo siguiente. Viene una clasificación y una calificación para los docentes y el docente que les está pasando la prueba, porque es una prueba para calificar al docente, dice, yo necesito que ustedes me califiquen de manera correcta, porque si no, en el examen final se van a acordar de mí. Ustedes están utilizando un argumento que básicamente los está incurriendo al temor y por ese temor ustedes tienen que calificar bien al catedrático para poder salir adelante. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Nick. Eso. Sí, gracias. Vean pues, la siguiente falacia, porque todas estas falacias van a venir en el examen. Básicamente va a haber una serie donde les diga, coloque un ejemplo de una falacia de apelación a la misericordia, etcétera, etcétera, para que ustedes vayan teniendo noción de los ejemplos que estamos hablando. Vean pues, en la apelación a la misericordia se reemplazan argumentos válidos por apelaciones a la piedad. Y este es una falacia que utilizan la mayoría de mujeres o de hombres en algún momento. Vean pues, no sé si todos me escuchan bien por el tema de la señal o vuelvo a repetir. Yo lo escucho bien. Es que estoy viendo en el chat que aparece Sí, entrecortado, Maya. pero porfa, háblenme si se escucha entrecortado y vuelvo a repetir. ¿Ok? Vean pues, en esta falacia se reemplazan los argumentos válidos por apelaciones a la piedad. ¿Cuál es el clásico ejemplo que se da acá? Cuando una pareja va a terminar y viene otro y le dice, por favor, no me dejes porque me voy a tirar del puente Villalobos, voy a ir al puente al incienso y me voy a matar, o sin ti no soy nada y me quiero morir porque se acaba la vida. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso alguna vez? Hacelo y te creo. Entonces, este es una falacia que es utilizada por muchas personas para apelar a la piedad y a la misericordia, porque los argumentos no son válidos. Ahí sí que una mujer cuando quiere terminar a un hombre es porque ya tiene reemplazo, o viceversa. Si un hombre quiere terminar a una mujer es porque así es. Entonces, ese tipo de situaciones son las que se ven dentro de las falacias.
Ok, vean otro tipo de falacia. Recurrir al temor. Bueno, esta ya la hablamos. La pregunta compleja. Esto es muy utilizada por los vendedores, ustedes. La consistencia de esta falacia es que la argumentación contiene afirmaciones que se dan por ciertas, aunque no lo sean. ¿No les ha pasado a ustedes que llega personas y le dan un gran argumento para que solo ustedes digan sí y no? Muchas veces así es. Algunas situaciones, y les quiero poner un ejemplo, llega una persona y les quiere hablar de un producto medicinal y luego comienza, se sube al bus y les dice, joven, caballero, señorita, hoy vengo a presentarles un producto innovador, eficiente, práctico y de utilidad pública en el cual ustedes van a tener 100% de efectividad. Y saca su cartera, ¿verdad? Comienza a mostrar una imagen ahí de un pie que tiene hongos o que tiene algo y dice, esta es una enfermedad que muchas personas están viviendo y que ni siquiera saben que la tienen. Pero hoy le estamos dando la solución práctica para esta enfermedad. Y comienza uno a ver las fotografías y cada vez que va viendo una fotografía uno le entra temor, le entra terror y dice, yo necesito ese producto. Y al final la persona dice, por la suma módica de 15 quetzales ustedes no se van a llevar un frasco, se van a llevar la promoción. ¿Cuántos van a querer? 2 promociones para su familia, para su tío, para su abuelo, y la gente termina comprando algo, ¿verdad? Entonces, esta falacia es utilizada por ese tipo de personas, pero también en otras situaciones, ¿verdad? Donde al final lo que se espera es un resultado que diga sí y que diga no. Esta es una falacia de interpolación y extrapolación. Esta es una falacia un poco compleja, pero son, ahí sí que, cosas que se dan a casos particulares. Esta consiste en considerar que hay generalizaciones vagas, pero se aplican a casos particulares. Vean aquí, ven un pingüino y en el fondo ven a una persona que va corriendo. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Vean, pues, este personaje que está corriendo ha corrido en muchas maratones a nivel mundial. En muchas carreras. Pero resulta que esta semana que pasó fue al zoológico y tuvo la oportunidad de tocar a un pingüino. Entonces, fue al zoológico La Aurora, tocó al pingüino, se tomó una foto y resulta que en la siguiente carrera que él participó, la ganó. Entonces él por analogía dijo, porque fui a ver al pingüino, el pingüino me dio suerte y por lógica voy a ganar. Entonces él lo utiliza como un amuleto de buena suerte. Otro ejemplo también es utilizar, por ejemplo, un amuleto de la buena suerte para ciertas actividades o aquellos que dicen que tienen un lapicero para contestar los exámenes y que con el lapicero que tienen van a sacar los 100 puntos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas se utilizan dentro de las falacias de extrapolación. Causa falsa. Esta es una falacia que está de moda, que ha existido durante mucho tiempo, y la regla indica que se establecen que las causas de los hechos son aquellos que los preceden en el tiempo. Les quiero poner un ejemplo de un cuento que estableció García Márquez, un cuento bastante interesante y se los quiero resumir de la siguiente manera. Imagínense en un pueblito aquí de Guatemala, en el occidente del país, una señora se despertó con un mal presentimiento, un presentimiento de que en su pueblo algo iba a pasar. Entonces, esta señora tenía 3 hijos, se levantó, se colocó en la mesa de la cocina y su hijo la notó pensativa y le preguntó, mamá, ¿qué te está pasando? Entonces, ella le respondió, hoy me desperté con un presentimiento de que algo malo iba a pasar aquí en el pueblo. Este muchacho, que es un deportista, que es futbolista y que le gusta jugar billar, fue al campo de fútbol y es de aquellos que si había un penal era que siempre los metía, ¿verdad? Y pues dentro del campo se dio la oportunidad de tirar un penal y lo falló. Vino uno de sus compañeros y le dice, pero ¿por qué fallaste si vos sos el que siempre los metes, los goles? Entonces él dice, es que me quedé con un presentimiento de que mi mamá me dijo que algo iba a pasar hoy en el pueblo y por lo tanto fallé el penal. Este muchacho que escuchó este argumento, cuando llegó a su casa, vio que su mamá iba a ir a la carnicería. A lo lejos le gritó, dijo, mamá, ¿te compras unas 4 libras de carne? Porque andan diciendo que algo malo va a pasar. Cuando llega esta señora a la carnicería, en la carnicería le venden su libra de carne de siempre, pero ella dice, ¿sabe qué? Véndame otras 4 libras de carne, porque andan diciendo que en el pueblo algo va a pasar. La gente que llega a la carnicería le dice al carnicero,
Y el carnicero replica en todos lados, debería de comprar más carne porque todos en el pueblo andan diciendo que algo va a pasar. A eso de las 4 de la tarde, para no hacerles largo el cuento, tipo nosotros, ¿verdad? Que esperamos el toque de queda para ver si llega la policía y a ver quién se lleva. Dentro del parquecito del pueblo se coloca un pájaro en medio del parque y comienza a cantar. Uno de los vecinos dice, pero aquí todos los pájaros cantan siempre. Y entonces alguien dice, pero aquí en el pueblo dicen que a esta hora nadie, ningún pájaro ha cantado a esa hora. Entonces toda la gente se pone nerviosa, se pone histérica. Y uno de los vecinos toma sus cosas, agarra a sus hijos, pero antes de irse, le prende fuego a su casa. Al ver esta reacción, todos los vecinos comienzan a prenderle fuego a sus casas y comienzan y se van del pueblo. Cuando van saliendo en la montaña más alta del pueblo, la señora que tuvo ese presentimiento voltea a ver atrás y dijo, yo estaba en lo cierto, algo iba a pasar. Y así es como se establece la causa falsa en base a esta falacia. Cuentan las bolas que nos van a encerrar 15 días. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Supermercados, mercados, se están abarrotando y están vendiendo los productos más caros de lo que realmente valen. El cartón de huevos, aquí dentro de la colonia, pues hubo un tiempo que valía 25 quetzales, ahorita creo que está más de 30. A causa de una causa falsa, todo se está disparando. Entonces, esta es una falacia que está hoy en día sucediendo en base a lo que está pasando, en base a esta pandemia, esta enfermedad, y tenemos que tener cuidado. Tenemos que ir reaccionando en base a necesidades. Hay que ser precavidos, pero no hay que ser exagerados para tener cuidado con el término de la causa falsa. Bueno, vamos con otro ejemplo. Esta falacia se llama petición de principios, cuando la idea que queremos probar está incluida dentro de sus postulados. Imagínense a los dos grandes exponentes de la religión aquí en Guatemala. Háblese de un Cash Luna siendo la religión protestante, o un apóstol Sergio Enríquez. Vean, por parte de los cristianos, y háblese de un cardenal por parte de los católicos. Y ellos comienzan a hablar de política, comienzan a hablar de un sistema de salud colapsado. Y la mayoría de sus feligreses comienza a creerles porque dicen, ellos son personas de principios, ellas son personas que tienen ética y por lo tanto todo lo que dicen es algo que se tiene que tomar como cierto, como verdadero y por lo tanto yo les voy a creer. Entonces la petición de principios en esta falacia es muy generalizada cuando nosotros escuchamos el sermón de la iglesia, la prédica del pastor, el sermón del cura, etcétera, etcétera. Entonces, en todo momento, este tipo de falacia tenemos que tener mucho cuidado porque lo mejor es escuchar, respetar, porque eso es vital, pero quedarse con lo bueno, desechar lo malo y llegar a conclusiones finales. Bien, esta premisa contradictoria es una premisa que nosotros utilizamos, ¿verdad? Cuando dos argumentos se contradicen dentro de un mismo postulado, esto vemos el ejemplo del Chavo del Ocho, que el Chavo del Ocho, pues, quiere comer, pero no quiere trabajar, ¿verdad? Lo mismo que hace Don Ramón. Y cuando nosotros en la vida decimos, él te conviene, pero no te conviene a la vez porque estás con otro. Entonces, es una premisa contradictoria donde dentro de un mismo postulado existen dos argumentos. Y la transferencia de estatus, que es una de las más comunes utilizadas en la actualidad, es una falacia que se utiliza a una persona con un gran prestigio en un área para que lo traslade a otro. Imagínense a los seguidores del fútbol, Lionel Messi. Lionel Messi sale mucho en varios anuncios. Un anuncio de ellos es el de las rasuradoras Gillette. Porque Lionel Messi utiliza la rasuradora Gillette, todos piensan que las rasuradoras Gillette son las mejores en el mundo. Eso quiere decir que esa transferencia de estatus se utiliza a una persona y por qué no comprar la rasuradora que vale 5 quetzales versus esa que vale 45, por ejemplo. O a una señorita que ve a una artista, a una Kim Kardashian, a una Scarlett Johansson con una cartera Gucci. Y dicen ellas, yo quiero esa cartera Gucci, aunque la cartera valga 5,000 quetzales. Ahí en el guarda valen 50, pero son iguales. Pero esa transferencia de estatus hace que nosotros querramos tener un estatus. ¿Por qué el iPhone en algún tiempo era sinónimo de estatus?
porque la mayoría decía que los que tenían un iPhone tenían estatus. Hoy por hoy, Android y muchas empresas, por ejemplo, esa empresa chiquitita que se empezó llamando Huawei, hoy es la tercera empresa a nivel mundial con mayor gama de venta de teléfonos celulares. Entonces, ese estatus al final es relativo. Yo no sé si hay alguna duda hasta el momento en base al tema de las falacias. ¿Está todo claro? ¿Me puede levantar la mano? Solo la número 7, licenciado, no me quedó muy claro. Si la pudiera repetir, disculpe. Vamos a ver cuál es la número 7, ¿ok? Vamos a ver. Permítame. Vamos a ver la 3. Interpolación y extrapolación, ¿verdad? Vean pues. En esta falacia es bastante interesante porque se puede llegar a conclusiones a través de casos particulares. ¿Por qué casos particulares? Les quiero poner otro ejemplo. ¿Ustedes han escuchado aquel dicho de que se levantó usted con el pie izquierdo? Y ustedes se levantan en la mañana y se levantaron con el pie izquierdo, cuando salieron de la casa se les olvidó la billetera, cuando llegaron al trabajo, ustedes no pudieron almorzar y a causa de no almorzar les dio sueño y no terminaron un trabajo y por no terminar un trabajo les levantaron un acta y cuando llegaron a su casa pues no tenían las llaves que las habían perdido y por esa extrapolación a través de la idea vaga de que pasó algo en particular, tuvo una conclusión dentro de su rutina diaria con efectos de carácter negativo o de carácter positivo. Les pongo otro ejemplo, el amuleto de la buena suerte. Yo no sé si ustedes han tenido un amuleto de la buena suerte alguna vez, pero cuando nosotros jugábamos fútbol yo tenía una cadena, ¿verdad? Que utilizaba, era un pedazo de pita, pero cada vez que yo tenía ese pedazo de pita sentía que tenía pues algún poder superior y podía ganar, ¿verdad? Entonces, son amuletos que uno asemeja, que no tienen nada que ver con la situación final, porque ¿qué tiene que ver una pita con el fútbol? Absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver levantarse con el pie izquierdo para tener un mal día? Tampoco. ¿Qué tiene que ver que ustedes pasen abajo de una escalera para tener mala suerte? ¿Qué tiene que ver que se rompa un vidrio o un espejo dentro de su casa para tener 7 años de mala suerte? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, que a ustedes les barran los pies con una escoba y se tengan que casar con una vieja? Nada, nada. Pero nosotros utilizamos la extrapolación en base a una interpolación y esa interpolación es un suceso que pasa en nuestra vida que afecta una determinada situación dentro de nuestra vida cotidiana. No sé si quedó claro ahí. Sí, ya mucho mejor, licenciado, gracias. Rodolfo. Bien, vamos a ver. Con este tema estaríamos finalizando el tema de lo que son las falacias, ¿verdad? Vamos a entrar a otra parte dentro de su libro, porque ahorita vamos para atrás y vamos a entrar a la parte de lo que es el silogismo. Para esto, yo sí necesitaría que ustedes tuvieran ahí a la mano un lapicero y donde anotar, porque vamos a hacer un pequeño ejercicio. Son unas cuantas diapositivas que nosotros vamos a ver, pero que nos van a permitir entrar de lleno al tema del silogismo. Solo para recordar, se tienen que recordar de los temas de que la A significa universal afirmativo, la E significa universal negativo, la I significa particular afirmativo y la O significa particular negativo. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la historia de lo que es el silogismo. El silogismo tiene que ver mucho con el tema de la lógica aristotélica. En los principios lógicos supremos, los 3 principios lógicos supremos fueron formulados por Aristóteles, que era el de no contradicción, tercero excluido de identidad, pero también dentro del silogismo vemos que fue reconocido, formulado y hablado por Aristóteles, quien es considerado el padre de la lógica. Vamos a ver un poquito de historia. Aristóteles consideró los primeros silogismos en su obra lógica recopilada Organon. Es un texto bastante complejo porque nosotros solo estamos viendo la parte introductoria a lo que es la filosofía y lo que es la lógica, pero cuando ustedes tengan oportunidad de leerlo, lo pueden hacer. Pero en sí, ¿qué es un silogismo?
Un silogismo es un razonamiento mediante el cual, a partir de dos juicios, se concluye en un tercero. Cuando miramos la parte de lo que es el juicio, nosotros veíamos que todas oraciones están formadas por juicios, pero no todos juicios están formados por oraciones. ¿Y por qué decimos esto? Porque vamos a ver un ejemplo dentro de esta explicación. Vean pues. Yo en este momento, la primera dice, todos los hombres son mortales. Esta es una premisa mayor. ¿Por qué es una premisa mayor? El término común o el término medio que ustedes ven en estas dos oraciones, y esto es bastante interesante, ¿cuál es el término que se repite en las dos? O el concepto. El término Hombre. 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 Entonces, en la premisa mayor vemos que hay una oración que tiene un sujeto y que tiene un predicado. ¿Cuál es el sujeto de la primera oración? Todos los hombres. ¿Y cuál sería el predicado? Son mortales. Son mortales. Muy bien. Entonces, en la premisa mayor, el término es universal. Aquí estamos hablando de todos los hombres. ¿Y qué dice de los hombres? Son mortales. En la premisa menor vamos a especificar el término mayor, que aquí sería hombres, y lo vamos a reducir a su género próximo. En este ejemplo vamos a hablar de Aristóteles. Y dice, Aristóteles es un hombre. En la conclusión, y esta regla sí necesito que ustedes se la aprendan porque ya la hemos hablado mucho. La conclusión es la unión del sujeto de la premisa menor, y este sujeto se va a volver el sujeto de la conclusión, y el predicado de la premisa mayor se va a volver el predicado de nuestra conclusión. Es decir, en la premisa menor vemos el término Aristóteles. Entonces, ese sujeto lo vamos a colocar en la conclusión. Entonces, acá sería Aristóteles y el predicado lo fusionamos, es mortal. Si se dan cuenta, acá nosotros la palabra son la volvimos en un conector lógico. Cuando nosotros hablábamos del verbo, el verbo como conector lógico, hablábamos que se pueden convertir de es a son o a su género próximo. Entonces, en la conclusión es, Aristóteles es mortal. ¿Qué les quiero pedir en este momento? Saquen en su cuaderno, voy a poner en pausa la grabación y durante 3 minutos quiero que ustedes hagan un silogismo y lo vamos a estructurar, lo vamos a copiar y vamos a ver si vamos todos en la misma línea. ¿Ok? Pueden hacerlo. A partir de este momento tienen 3 minutos. Cualquier duda me pueden ir hablando, ¿ok? Solo me pueden confirmar si logran ver el ejemplo en la pantalla o no. Ok, gracias.
A ver, espérenme porque voy a mandar una captura. También que estaba ahí, mucho. También que estaba ahí. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Alguien ya tiene algún ejemplo para colocarlo? Yo, licenciado. Muy bien. Solo permitime, lo vamos a escribir para que todo lo vayamos viendo. Ok. Permitime, solo vamos a reanudar la... Vamos a ver. Ok, ¿cuál sería tu ejemplo? Ok, sería todos los árboles son altos. Todos los árboles son altos. Muy bien. El pino es un árbol. Permíteme. El pino es un árbol. ¿Ok? Por lo tanto, el pino es alto. Ok. Gracias, Billy. Miren, pues, solo les quiero explicar qué es lo que hizo Billy. Billy utilizó una premisa mayor donde indica una oración que dice todos los árboles son altos. ¿Cuál sería el sujeto en esa premisa? Todos los árboles Todos los árboles. ¿Y cuál sería el predicado? son altos. Son altos. Muy bien. En la premisa menor, el término árbol, él lo llevó a un género próximo. Habló de un pino, porque el pino es un tipo de árbol, ¿verdad? ¿Cuál sería el sujeto en el pino es un árbol? El pino. Ok, muchas gracias. Y el predicado es un árbol. Y en la conclusión, vean pues, en la conclusión la regla es utilizar el sujeto de la premisa menor para el sujeto de la conclusión. Y el predicado de la premisa mayor para el predicado de la conclusión. Por lo tanto, este silogismo está correcto. Muchas gracias, Billy. ¿Alguien más Gracias, quiere Lick. decir su ejemplo? Licenciado, Sí, por favor. Todos los perros tienen 4 patas. Carolina, perdone, ¿será que puedo hablar un poquito más recio? Sí. Permítame, ¿sabe qué voy a hacer, Carolina? Voy a colocar a todos en silencio y luego activa usted su micrófono, por favor. Bien, Carolina, active de nuevo su micrófono y me lo puede dictar. ¿Ya? Sí, le escucho. Todos los perros tienen 4 patas. Todos los perros tienen 4 patas. Muy bien. Son animales domésticos. Por lo tanto, los perros son animales domésticos. Por lo tanto, los perros son animales domésticos. Bien, quiero ayudarle un poquito, Carolina. ¿Me permite? Vean pues. La primera oración es una premisa mayor y usted la tiene de manera correcta. Dice, todos los perros tienen 4 patas. Eso está correcto. Cuando nosotros en la premisa menor no
buscamos un género próximo menor al que hablamos en el mayor, se complica un poquito. Vea pues, un animal, el término animal es superior a perro, ¿verdad? Porque en la misma línea están los gatos, perros, rinocerontes, luego se diría que es un animal, luego que es un ser vivo, ¿verdad? Entonces, aquí necesitamos cambiar la premisa menor, ¿verdad? Entonces, acá yo voy a permitir que alguno de sus compañeros la pueda ayudar. ¿Alguien que me quiera dar una premisa menor en base a la premisa mayor que ella indicó? ¿Puede repetirlo, Oli, lo que ella escribió? Sí, dice todos los perros tienen 4 patas. Esa sería la premisa mayor. Cookie tiene 4 patas. Cookie tiene 4 patas. O si ustedes quieren cambiarlo, Cookie es un perro juguetón. Para que se escuche mejor y no repitamos 4 patas. En la conclusión, el sujeto de la premisa menor va a ser el sujeto de la conclusión. Y el predicado de la premisa mayor va a ser el predicado de la conclusión. Entonces aquí sería, por lo tanto, Cookie tiene Es muy juguetón. 4 patas. ¿Por qué tiene 4 patas? Porque utilizamos el predicado de la premisa mayor. El predicado de la premisa mayor es el que nosotros colocamos en la premisa, en la primera premisa. Por eso es imprescindible e importante que ustedes sepan diferenciar la regla y se las quiero repetir de la siguiente manera. En la conclusión, el sujeto de la premisa menor es el sujeto de la conclusión y el predicado de la premisa mayor es el predicado de nuestra conclusión. ¿Estamos bien hasta ahí? Muchas gracias, Carolina, por su ejemplo. ¿Alguien más que quiera compartir otro ejemplo? Yolik, Por favor. yo puse todos los animales son seres vivos. Entonces puse que de primicia menor, los gatos son animales y la conclusión es, por lo tanto, los gatos son seres vivos. Los gatos son seres vivos. Muchas gracias, está correcto. ¿Por qué llegó a esta Gracias. conclusión? Si me puede repetir la regla que acabo de decir. ¿Perdón? ¿Me puede repetir la regla de la conclusión porque lo hizo de manera correcta? Porque agarré el sujeto de la premisa mayor. Premisa menor. Así, la premisa menor, perdón, con el Ajá. predicado de la premisa mayor. Exactamente. Muy bien. Entonces, vamos a regresar acá. Y hasta el momento van bien. Este tema ustedes siempre han desarrollado bien sus ejemplos. Vamos a ver el ejemplo de Ervin allá en el chat. Dice, todas las plantas son hermosas. Esta es una premisa mayor, lo pueden ver en el chat. La premisa menor sería, las rosas son plantas, por lo tanto, las rosas son hermosas. Eso es un ejemplo bastante bueno. Por ahí también está Johanna dando una premisa mayor. Dice, todas las flores son hermosas. Por ejemplo, la premisa menor sería, las rosas son rojas. Por lo tanto, las rosas son hermosas. ¿Vamos bien hasta ahí? Manita para detectar que me están viendo a mí, no están viendo combate. ¿Sí? Ok. Eso. Bien. Entonces, vamos a finalizar la clase hasta ahí. Les pido, por favor, que la otra semana, en el transcurso de la semana, desarrollen los ejercicios del libro, pero que también me ayuden a leer 2 lecciones. La primera lección sería la lección del razonamiento y la próxima lección sería la lección del silogismo, porque comenzamos a ver las 9 reglas de clasificación del silogismo y las 12 reglas del silogismo versus las falacias. Entonces, El licenciado dijo lección de razonamiento, ¿y cuál otro?
Sí, y la lección del silogismo. Vean, pues, esas lecciones ustedes las tienen en su libro. Sería la lección número 7, que es el razonamiento de su libro, que todos lo tienen, en la página 116. Y en la página 132 sería la lección del silogismo. Vamos a ver en el chat, Andrés colocó, todos los leones son carnívoros, está correcto. Un león es un animal, sería premisa menor, por lo tanto, el león es carnívoro, está correcto. Bien, amigos, los felicito. Y yo no sé si hay alguien que tiene alguna duda, si no, finalizamos la clase en este momento. Lick, disculpe, la de la